lo que vamos a ver ahora ya es directamente meternos de lleno en el contenido de lo que es la fe de la Iglesia en la escatología. Los encuentros pasados, el primero vimos una especie de introducción. Bueno, tratamos de ver, después lo incluimos en el segundo encuentro, una especie de introducción, lo que significa la escatología. Y lo que hicimos hincapié la vez pasada, sí, es que, si recuerdan, y que es muy importante, que la esperanza del cielo no disminuye nuestro compromiso por la tierra, sino todo lo contrario, lo hace incondicional. Tenemos que comprometernos mucho más profundamente. Y habíamos mostrado cómo el cristiano vive en un equilibrio, debe buscar un equilibrio entre esa dimensión vertical que viene de Dios, que nos da el sentido, y la dimensión horizontal de la historia donde se juega nuestra salvación. De modo que ahora, si no hay ninguna pregunta sobre esto, vamos a ir al tema de este encuentro en concreto, que es justamente el primer tema de introducción, es la muerte y el encuentro con nuestras realidades últimas, es decir, eh, este es el aspecto, si quieren, más personal. Siempre vamos a ver que tiene una relación comunitaria. Todos los contenidos que vamos a ver no son solamente individuales, sino que tiene una repercusión en el nivel comunitario, siempre, siempre. No es nunca algo aislado. Pero lo que vamos a ver hoy es algo que nos va a advenir a cada uno de nosotros individualmente. La muerte no se puede vivir de manera Sí, comunitaria, no en el sentido físico, y en el claro. sentido, perdón, Claudio, sí, Claudio, sí, está diciendo, vos dijiste que comunitaria, o sea, que la muerte es comunitaria, pero es individual. no, al revés, que No, es la única, al revés, que es la única dimensión que no se puede vivir comunitariamente, porque nos viene a cada uno de nosotros. Es un acontecimiento que es físico, biológico, y que espiritualmente tal vez haya gente que nos acompañe, pero es algo que tenemos que vivir espiritualmente nosotros individual, de manera individual. Entonces lo que estoy diciendo es que este acontecimiento, si quieren, es el que vivimos, es el que más profundamente vivimos de manera individual, porque la muerte viene a nosotros. Nadie puede reemplazarnos en ese momento, nadie puede compartir en ese momento esa experiencia que nos viene a nosotros como personas, ¿se entiende? sí, 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 pero había entendido que estaba diciendo que también la muerte es comunitaria, entonces entendí mal. No, 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 es exacto. O la dimensión comunitaria es cuando nos pueden acompañar en ese último momento nuestros familiares rezando por nosotros mientras nos vamos, por ejemplo. No siempre es posible. En ese sentido, pero esencialmente hablando, es un acontecimiento individual. Nos viene a nosotros y no a otro. Entonces, de todo lo que vamos a ver es lo más personal y lo más individual, justamente. Entonces, siempre cuando vemos ahora, vamos a ver el tema de la muerte a continuación, siempre tenemos que referirnos a el misterio de Cristo. No hay manera de referirnos a estos acontecimientos sino a través siempre de lo que es la buena nueva. Pero antes de eso, tenemos que ver un poco cómo vivimos todos. En realidad, seamos creyentes o no, se puede tener una mirada más o menos escéptica sobre la muerte, pero esto que vamos a ver antes de hablar de la buena nueva de la resurrección es algo que comparte todo el género humano. Por eso vamos a empezar a hablar sobre esto, ¿m? Que es la realidad ineludible y que muchas veces en estas sociedades que un poco se pretende la autosuficiencia, la omnipotencia, yo no necesito nada de nadie, yo no tengo por qué depender de otra persona. Muchas veces se vive la muerte como un tabú, como algo que hay que ocultar. ¿Por qué? Y porque es la refutación más fuerte, más evidente
de que mis pretensiones de omnipotencia son falsas. No puedo, a pesar de que quiera ser todopoderoso, a pesar de que quiera dominar todo, de que quiera ser el centro de mi realidad, manipular a todos a mi alrededor, tener fama, tener poder, tener dinero, etcétera, la muerte me viene a decir que mis pretensiones son truchas, digamos. Porque es el límite último, el límite fatal, digamos, que nadie puede eludir. Y por más que se esté pensando, bueno, en esas prolongaciones artificiales, somos seres biológicos, estamos sometidos a un lento desgaste y la muerte va a venir en algún momento, ¿no? De modo que autores no creyentes ya lo señalaron. Sartre, por ejemplo, habrán escuchado hablar de Jean-Paul Sartre, el existencialista francés, que fue tan importante en la mitad del siglo pasado. Y justamente decía que la muerte es la revelación de que es absurdo tener esperanza, decía él. Y que decía que el hombre es una pasión inútil, una de sus famosas frases. El hombre es una pasión inútil porque, y porque por más que se esfuerce, por más que quiera lograr todas esas cosas que las personas quieren aspirar, aún las más nobles, ¿no? Las realizaciones aún más nobles, según él, naufragan en la muerte, porque no queda nada de nosotros en su mirada eh, no creyente, ¿no? Por eso decía el hombre es una pasión inútil. Más para acá, quería compartir también unas frases supongo, varios de ustedes hablan, escuchado hablar de Alejandro Dolina. Bueno, Dolina tiene en su opereta criolla, tiene el tango de la muerte, tiene frases realmente que reflejan muy bien esta realidad, más allá de su mirada escéptica. eh, el tema justamente es que describe muy bien lo que significa la muerte para las personas, ¿no? Fíjense lo que dice, ¿no? Yo juego con él está hablando, él está poniendo en la boca de la misma muerte estas estrofas. Yo juego con la carta más segura, no importan los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ve, yo soy la muerte, el precio de la última aventura. Es decir, no, es un precio que no se puede eludir, digamos, ¿no? Yo soy mucho más fuerte que la vida. Fíjense qué mensaje que va de bruces contra el cristianismo, ¿no? Pero es lo que muchos perciben, que la muerte es más fuerte que la vida, que la muerte tiene la última palabra, como dice él, ¿no? En estas tres últimas estrofas que realmente son poéticas. Yo soy la última rima del poema, o sea, es la última palabra. La muerte siempre tiene la última palabra. Mi voz en todo acorde suena y esta imagen tan acertada, digamos, para este punto de vista, que es que yo con cualquier camino hago esquina. Está muy bien esto como percepción de lo que siente un escéptico cuando habla de la muerte. Cualquier camino que tome, yo hago esquina, o sea, no, te vas a interceptar conmigo, sea el camino que sea que tomes. De manera que es la visión escéptica. ¿Quieren compartir algo respecto de esto? Qué les inspira estas dos fragmentos que elegí de entre tantos que podría haber elegido, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algo de los que le suscita estos pensamientos, estos textos? ¿Los deja indiferentes porque sienten que ustedes al tener la fe no, no necesitan, digamos, ahondar en esto o los interpela de alguna manera? Sí, Marcelo, vos prendiste, ¿querías decir algo? No, yo lo que noto es que la, el creador o la vida es tan claro con nosotros que si supiéramos
el día que nos morimos no podríamos vivir, porque nos pasa Ahí se congela caer un el poco. sábado y ya estás planificando de una manera y el anteúltimo día parece que se te acaba el mundo. ¿Hola? Sí, 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 se congela a veces, se congela a veces. Ah, no, Pero, es como que uno, suerte que no sabemos la fecha de vencimiento de nuestra vida, porque si lo supiéramos no viviríamos. Es como que tenemos un viaje y el anteúltimo día o el último día antes de viajar, todos juntos y estamos acelerados que nos acaba el mundo. El miedo y al no conocer es, ¿cómo te puedo decir? Es una palabra, la muerte es dura, pesa, pero creo que uno trabajándolo hay que estar en ese momento y evaluar cómo lo transitamos, ¿no? pero ustedes lo sienten, o sea, somos todos hombres de fe, tenemos nuestros momentos, pero ¿lo sienten a veces como que es la última palabra? Más allá de la fecha, ¿a veces sienten que es la última palabra? Esto que dicen estos dos autores, ¿sienten eso? ¿O la fe los hace alejarse de esos pensamientos? Ma è come un negar todo, o sea, como negar la vida, como que existe prácticamente, ¿cómo decirlo? Como que un negar que existe, que puede existir algo después de la muerte. Entonces, ¿por qué trabajar en este momento? ¿No? ¿Por qué hacer, tratar de realizar el reino de Dios? ¿Por qué hacer esto? Si esta es la verdad, o sea, si eso es el término último, ¿no? Como que es un negar que lo que estamos haciendo, lo que somos vida, ¿no? Para mí, como un extremo de, no, no, de negación, de negar la evidencia, lo que está alrededor de nosotros, casi. No sé si me explico. Si lo negáramos, perderíamos, digamos, el sentido de lo que estamos haciendo, que es decir, la palabra, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Alguien quiere aportar algo más a estas? Yo diría que es la canción de la desesperanza. Si uno creyera que la muerte, el principio, es el fin, por Dios, pero hay muchísima gente así, este, muchas veces no digo por mala fe, por falta de conocimiento. Entonces, si la muerte es el fin, la fe justamente nos ayuda a eso. La, la muerte es un paso más. Diría que hasta podríamos decir que somos inmortales, no, es un paso más. Y el esfuerzo lo debemos hacer acá, en este momento, que rinda sus frutos, como hoy leíamos de la semilla de trigo. Si cae en buena tierra, y uno tiene que tratar de ser buena tierra, no nos puede asustar esta frase. Gracias, Julio. Acá Nico estaba levantando la mano. Sí, Nico. ¿Te escucha ahí? Sí, Sí. No, vos preguntabas a nivel personal. Yo quería aportar por ahí mi experiencia. Yo me crié con un cura que siempre nos hacía la broma, ¿no? En las misas. Decía, ¿quién quiere ir al cielo? Levantaban la mano todos. ¿Quién se quiere morir? Y todos bajaban la mano, ¿no? Entonces empezaba a reír. Entonces siempre nos enseñó que para morir, que para ir al cielo hay que morir, ¿no? Entonces nos decía que dos frases que él nos ayudaba, que nos decía, no hay nadie más vivo que alguien que muere en amistad con Jesús. Y nos decía que la vida comienza después de la muerte, la vida comienza después de la muerte, ¿no? Y esto por un lado, después de grande yo siempre sentí muchísima admiración por los cartujos. Entonces leí mucho de los cartujos y los cartujos hacen su vida de esto, ¿no? De prepararse para la muerte, de estar ya disfrutando, ¿no? Ellos dicen que, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Bueno, alabar a Dios, cantar, disfrutar de su presencia. Y bueno, si uno lo empieza a hacer eso ya en la tierra, como que el paso no es
significativo, porque empieza a vivir el cielo en la tierra, ¿no? Entonces, qué sé yo, creo que si uno va tomando todas estas cosas y las va trabajando día a día, creo que no hay ese abismo que la gente ve entre la muerte y la vida. No sé, es una humilde opinión. Sin duda, sin duda. Es así porque, eh, bueno, en algún momento, no sé si tal vez lo vamos a ver, pero tal cual, el horror que tiene el hombre actuar por la muerte es también porque él rompió la amistad con Dios. Y si rompes la amistad con Dios, el paso hacia Dios es oscuridad porque vos le diste la espalda. Entonces, si nosotros tuviéramos una relación de santidad con Dios, el paso hacia la vida definitiva sería o sea, sería la plenitud de lo que ya estamos anticipando ahora, por la santidad. Justamente, cuanto más pecado, en cuanto más pecado tenemos, obviamente todos experimentamos eso también por el pecado original, pero bueno, no es el tema de hoy. Pero si pudiéramos anticipar a través de la gracia, la santidad, lo que es definitivo después, no veríamos la muerte como un gran salto al vacío y un gran desgarrón, ¿no? Sino lo veríamos como un paso hacia lo definitivo, como vos bien decís, ¿no? Sin duda. Disculpen la mi ignorancia de extranjero, pero ¿qué o quién son los cartugos? Cartujos. Si querés explicarlo vos, es una orden cuyo carisma es esta meditación, es una orden contemplativa, pero si querés explicarlo vos, Nico, que tuviste una experiencia más cercana con esta gente, adelante. Bueno, no, es una orden contemplativa, muy dura, muy dura de renuncia a sí mismo, total. Tal es así que viven mucho en silencio, viven en sus celdas, cada uno, ¿no? Con oración. Ellos se acuestan a las 7 de la tarde, se levantan a las 11, rezan maitines hasta las 3 de la mañana, se vuelven a acostar 2 horas, se levantan todo el día encerrados estudiando y meditando y orando, ¿no? Esa es su vida muy dura, una sola comida al día, este, renuncian a todo, tanto que cuando mueren son enterrados en la Cartuja, ¿no? Adentro del monasterio, y ni siquiera tienen el derecho, porque ellos lo renuncian, ¿no? A tener el nombre en la cruz. Entonces, hay un montón de cruces en el cementerio y son enterrados en tierra así nomás, sin ningún cajón, arriba de una tabla nomás. De hecho, duermen arriba de una tabla, ¿no? Es muy dura la vida de un cartujo. Y ellos, los priores, así se llama el que está a cargo, como si fuese el abad, pero ellos se llaman prior, dice, bueno, acá están enterrados, no sé, 800 años de Cartujo, no tengo ni idea quién está acá. O sea, solo Dios los conoce. Y ellos, nada, cuando se ven, que se ven 1 o 2 veces a la semana nomás, porque están todo el día encerrados en su celda, se saludan diciendo, recordá que vamos a morir. Y sí, me estoy preparando para ello, le responde el otro, ¿no? O sea, hacen de la muerte no sé si un culto, pero como que viven la vida y son felices, ¿eh? Son muy felices porque pareciera que fuera horrible esto, ¿no? Siempre tienen como el deseo de encontrarse en plenitud con Dios. Es muy complejo esto, porque contándolo así en 2 minutos suena que están totalmente locos y que es horrible, pero hay que investigar lo que es la cartuja y realmente es apasionante, ¿no? El otro día estaba viendo que un obispo, que fue obispo de una diócesis, tuvo así como el deseo de entrar a la cartuja y renunció a todo y fue a la cartuja. Y por más que es obispo, es un novicio en la cartuja, ¿no? Ujú. En España. No sé si con eso aclaro algo. Sí, 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 gracias. totalmente. Lorena estaba levantando la mano, no sé si si querés todavía decir algo. Ah, sí, ¿Qué tal, Lorena? sí, yo. Hola, hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Eh, sí, yo los estoy escuchando, quizás en algunos momentos me estaba quedando sin internet. Yo cuando dicen con gente que no es creyente, ¿no? Sobre todo con la gente que no es creyente, como que tiro un planteo disparador que diciendo, bueno, que el ser humano somos
mente, cuerpo y espíritu, que la gran Ay, mayoría se escucha cortado. A ver, sí ¿podés lo repetir, por favor? cree, o sí lo piensa, o lo cree, ¿no? Me he encontrado con casos donde dicen que no, que somos mente. ¿Ustedes escuchan bien? No, No. no se escucha. ¿Podés tratar de repetir porque se entrecorta mucho, Lore? Tratá de repetir porque no, es una lástima, te perdemos lo que estás diciendo. A ver, que no es muy creyente de que somos, el ser humano es mente. No, eso. Sí, No, no, se se entrecorta, corta. lástima. Se corta mucho, ¿no? Si podés mejorarlo porque es interesante que lo compartas, pero se corta y se entrecorta y se termina cortando del todo. Cuando puedas tratar de restablecerlo, Lore, te escuchamos con mucho gusto, ¿sí? Vos, cuando puedas, decinos. Lo que, lo que estoy presentando entonces es estos textos. A ver, Lore volvió a levantar la mano. A ver si ahora te escuchamos, Lore. No, ahí mandé por chat, ahí mandé por chat. Ah, pero ahora se te escucha bien. ¿Ahora se escucha? Sí, Ah, bueno, entonces me quedo acá. No, que cuando yo lo que hago, el planteo muchas veces cuando la gente no es muy creyente o sospecho que no es creyente, les planteo que el ser humano es mente, cuerpo y espíritu. La gran mayoría de las personas adhiere a esto, mente, cuerpo y espíritu. Me he encontrado con casos donde dicen que no, que somos mente y cuerpo, ¿sí? Existe esa creencia también. Pero cuando dicen que somos mente, cuerpo y espíritu, ahí los encamino para el lado de que la muerte de esta vida es la muerte de la mente, que sería la inteligencia, digamos, el razonamiento, el aprendizaje, es la muerte del cuerpo y el espíritu es lo que se va a la vida eterna. Yo sé que si uno va un poquito más profundo al estudio teológico, el cuerpo resucita, ¿sí? Pero bueno, es como que entrar en ese dilema, si el cuerpo, yo ya con que muchos entienden esa idea de que, bueno, listo, el cuerpo es lo que se muere, la mente es lo que se muere, pero el espíritu es lo que queda y queda vivo. Porque incluso, quizás alguno de ustedes me ayuda a recordar esto, hay un estudio científico donde se pesaba el cuerpo de la persona antes de morirse. Y después se pesaba el cadáver, digamos. Minutos que se murió, ahí se volvía a pesar. Y había unos gramos que sí, siempre en la misma cantidad de gramos, no me acuerdo el número, les pido disculpas, sí, tendría que creo que era buscarlo, 18 o algo así. Son Sí, es 23 gramos, son 23 eso, 23 sí, gramos. Entonces hay una comprobación científica de que algo al cuerpo se le escapa. eh, Entonces, bueno, digo, bueno, eso la sí. ciencia, como no pudo definir qué es esos gramos que faltan en todos los cadáveres recién muertos, se le atribuyó que eso era el alma. No, Y bueno, bueno, el alma, sí, perdóname. corregime, sí. Sí, sí, ahí hay una confusión muy grande, no tuya, porque esos 23 gramos son famosos. Sí, El alma no pesa, el alma no tiene manera de, uno no pesa menos o más, porque el alma es un principio inmaterial, y justamente como es inmaterial, trasciende a la muerte, porque no es materia, no se muere con la materia, de manera que no ocupa un espacio y un tiempo material y no pesa, de manera que esos estudios no tienen que ver con la espiritualidad. Tendrá que ver ah, con otra cosa, pero no, no se puede asociar al alma, porque si así fuera, el alma también sería material, pesaría 23 gramos y moriría, porque la materia muere. Lo que nosotros decimos, lo que afirma la fe, es que el alma no está sometida a la corrupción material, no claro. es materia, y como no es materia es justamente que vive y hablamos del cielo y todo eso.
porque si pesara sería materia, y si fuera materia, moriría. De manera que ahí hay que aclarar bien eso Ah, porque no va por ese lado. claro, Hay claro. una demostración racional del alma, pero no tiene que ver con lo médico, sino con lo filosófico, que es cómo, por ejemplo, pensamos, cómo amamos. No es una operación material, es decir, es algo que es una realidad de la persona, pero de ninguna manera puede medirse solo en términos materiales. De manera que son potencias que tiene la persona que, digamos, trascienden la limitación de la materia. Yo cuando amo, puedo amar a la otra persona como alguien diferente y no como una prolongación material de mí mismo. Por ahí hay que meter, digamos, las razones por las cuales tenemos un principio inmaterial. ¿M? Porque si nos vamos a las razones médicas, hay lo mismo que lo que se dice de la vida después de la muerte. Bueno, todos esos son falsos, porque en el fondo la muerte, por definición, es el punto de no retorno, cuando nuestro electroencefalograma es plano y ya no y volvió, pero no es muerte eso, es un estado en el cual dejó de bombear sangre al cerebro, hay un montón de cuestiones, pero no hay que entender, no hay que proveer demostraciones de lo que es el alma o la vida después de la muerte en términos médicos ni materiales, sino en términos espirituales y filosóficamente se puede demostrar eso justamente por las realidades de cómo conocemos o amamos. ¿Mm? A partir de eso hay toda una tradición muy rica que muestra de manera para la razón, no hace falta tener fe, que hay un principio en el hombre que no es reductible a la materia. ¿Mm? Pero yo diría que es por ese lado donde más podemos tener las razones para tener la convicción de que no todo en nosotros muere cuando morimos. Ese es un poco el tema. No sé si contesto con eso tu pregunta, Lore. Sí, perfecto, Claudia, perfecto. ¿Puedo acotar ¿Alguien más estaba algo? levantando? Eh, Sí, decime. No sé si alguien antes estaba levantando la mano. Si no, cedo la palabra a Eduardo. Sí, No, Eduardo. lo que quería decir el nombre Ah, de lo que decía era que eso de los 23 gramos se llamaba periplasma, pero no era el alma. El claro. estudio científico le nombra periplasma. Ajá. y Que es algo corresponden a material en el la... fondo. Sí, es cuando se sueltan los esfínteres. Una vez que se muere, los esfínteres mueren, o sea, y eso es lo que hace bajar 23 gramos. Perfecto. Pero, como repito, eso es algo que escapa, pero es algo que se puede medir, es algo que se puede, mm, de alguna manera, eh, ¿cómo puedo decirlo? Se puede demostrar, se puede medir, se puede, no sé. Es dable de registrarse con instrumentos. El alma, por definición, escapa a todas esas limitaciones materiales. Y por eso somos inmortales. Justamente por esa razón, porque tenemos operaciones, porque somos seres espirituales, tenemos estas dos potencias en nosotros, que es básicamente el conocer y el amar, que no puede, que no podríamos tener si fuéramos solo materia. Por ahí va la gran prueba que la Iglesia señala para que desde la razón, no estamos hablando de la fe, sino desde la razón, en diálogo con otros, podamos ver que el hombre verdaderamente es un ser espiritual porque tiene operaciones que no pueden reducirse a la materia, a saber, conocer a otro como alguien diferente y no como una prolongación material de mí, y amar a otro como él mismo en su propia realidad.
cuando una planta se relaciona con el medio, la incorpora, como decíamos antes, ¿no? A través de la fotosíntesis o la absorción de las sales minerales. O sea, la manera que tiene una planta de relacionarse con lo que no es planta es convertirlo en planta. Es decir, son procesos materiales. En cambio, el hombre es el único ser espiritual que tiene la capacidad de relacionarse con lo que no es él mismo a través de un proceso espiritual y no necesita fagocitar la cosa que conoce o que ama para convertirla en parte de sí mismo, como decíamos antes, que eso es en el fondo la depravación de lo que es amar, ¿no? Uno puede conocer y amar al otro como otro diferente de mí mismo. Ese es el gran argumento de que somos seres espirituales. El que no dependemos, no todo en nosotros son procesos materiales. Como no todo en nosotros son procesos materiales, hay realidades no materiales en nosotros. Esas realidades no materiales es lo que tiene que ver con que somos seres espirituales y es lo que no muere porque no depende de la materia, no emerge de la materia cuando nos morimos. Eso es un poco el argumento. ¿Mm? ¿Se comprendió esto? Bueno, Sí, sí, se comprendió. igual, por supuesto, esto enriquece, sigan objetando, sigan interviniendo, porque esto ayuda a aclarar cosas que me parecen que son muy ricas, me parece, ¿no? Así como había estos autores que tenían una visión pesimista, hubo otros autores, Blondel claramente un gran filósofo católico, que justamente tiene reflexiones muy lindas sobre el tema del amor, el tema de cómo el ser humano es un ser espiritual, y justamente una de las cosas que decía, ¿no? Amar es decirle al otro, porque el amor es entre un yo y un tú, vos no vas a morir. Eso es el amor. ¿Ven? Esto lo decía Blondel. Y Blondel dice que el hombre nota en sí como una especie de tensión. No queda todo en resignarse y decir la muerte es lo último. Dice que Blondel, y lo repiten más de un autor, que a su vez el hombre tiene una necesidad imperiosa de realizarse, pero se da cuenta que no le da el cuero para hacerlo por su propia fuerza. Hay una gran contradicción. Es necesario, pero no lo puedo realizar por mí mismo. Eso puede uno tomarlo en clave de angustia o puede uno tomarlo como una especie de signo, ya vamos a ver, signo de que no todo se agota ahí. Vamos a ver en el siguiente. Luigi Giussani, que es el fundador del movimiento Comunión y Liberación, otro gran filósofo, teólogo, fíjense lo que decía, el hombre es un mendigo insaciable. ¿Mm? Le corresponde algo que no coincide consigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, aspira a algo, son las mismas palabras de otra manera que las que decía Blondel. Aspira a algo que no puede conseguir por sí mismo. Por eso es un mendigo, porque siente que le corresponde algo que no puede lograr si se queda liberado a sus propias fuerzas. ¿Se entiende estas? ¿Por qué contrasta con lo otro? Porque las dos primeras reflexiones que marcamos así en rojo para contrastar, no porque tachemos a unas demás, para contrastar, vemos que estas reflexiones tienen en sí el germen de la esperanza. ¿Por qué? Porque parece que las de Sartre y las de Dolina, por poner estos dos autores nada más, fueran un diagnóstico absolutamente pesimista y definitivo. En cambio, Blondel y Giussani, entre tantos otros, está diciendo, bueno, pero hay algo, estamos aspirando a algo que no conseguimos,
pero hay algo ahí que parece que nos está llamando a ir más allá de nuestras limitaciones. Boros, que fue un gran teólogo, termino con esto las citas de- que muestro sobre este tema, decía justamente que de vuelta, en la misma clave pero en diferentes maneras, ¿no? Tenemos una grandeza por un lado y una incapacidad de realizar esa grandeza. ¿Se sienten identificados con estas palabras? ¿Ustedes? ¿Las entienden, las comprenden, las comparten o no? ¿Qué opinan? ¿Hay diferencia? ¿Ven alguna diferencia entre estas palabras y las que marcamos en rojo como una especie de, de diagnóstico absolutamente pesimista? ¿O no ven esa diferencia? Sí, a mí me parece que es algo que hacemos constantemente, presentimos algo, pero no logramos hacerlo por nosotros mismos. Entonces necesariamente necesitamos de eso otro que es la fe, que nos permite seguir adelante. Por eso acá puse el signo del sepulcro vacío. No está acá Jesús, pero hay un signo que nos está mostrando una esperanza, una posibilidad, que es justamente lo mismo que aluden estos textos. Un signo. Después vamos a ver, ahondar en este signo. Pero esto no, esta imagen que para nosotros significa tanto del sepulcro vacío, es un poco esa clave. Presentir que no todo se agota con esa desesperación que tenemos, que mostraba Sartre o Dolina, donde la muerte tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque además de la muerte, estos otros autores ven nuestra vocación de trascendencia, nuestra aspiración de grandeza, y se quedan, digamos, aludiendo a eso. ¿Mm? Es decir, aspiran a algo más y están como diciendo, la muerte es la última barrera, yo aspiro a algo que trascienda esa muerte. Por eso, lo que vamos a ver ahora, ustedes siempre si tienen alguna, es, sí, Dante, adelante, sí, decime, Dante, adelante. Sí, no sé si yo sinceramente casi no sé si propiamente me siento un mendigo, como decir, porque cómo sería que, no sé si me explico, no sé si logro decirlo bien. En el sentido que Jesús nos está acompañando, entonces como confía en nosotros, como que nosotros somos capaces de lograr, ¿no? A realizar a pleno la voluntad de Dios. Lo que le falta a nosotros en un momento es como eh, la voluntad, como el libre arbitrio le dice que, bueno, en un momento yo puedo, como dice, sentirme cansado o como decir, bueno, esto no lo quiero hacer, como que se juega la voluntad, no tanto que somos total, o sea, nosotros podemos aspirar a hacer algo que en realidad lo tenemos. Depende de nosotros, como decir, ejercer esta fuerza de voluntad a través de la fe. No sé si me... eh, Totalmente, es así. Lo que pasa, está bien, vale la pena que vos lo subrayes, porque lo que estoy tratando de hacer yo es mostrar un camino que compartimos con los que no creen. Todavía no empecé a hablar sobre la fe y sobre lo que esa fe en la resurrección nos aporta a nosotros. Lo que empecé a decir es esta clave de mirada que podemos
compartir, en todo caso, sin todavía, fíjate que yo todavía no hablé de la fe. Lo que hablamos son de dos visiones que no tienen todavía que ver con la fe, o miradas sobre la muerte. Aquellas miradas que dicen que es la última palabra y aquellas miradas que dicen que nuestra aspiración de grandeza va más allá de la muerte. No hablé todavía de la fe. ¿Por qué hago este camino? Porque estoy mostrando elementos que podemos llegar a compartir con los que no creen. Mostrarle a esa persona escéptica, a esa persona no creyente, que tiene en sí una aspiración de grandeza que hace que todos los días se levante y salga a luchar por él y por su familia. Hay algo natural en él que lo hace seguir luchando. Y aunque no lo diga, aunque no lo verbalice, él también está buscando esa trascendencia, esa sed de infinito, aunque no lo pueda admitir. Por eso, como vos bien decís, por supuesto, desde la fe eso tiene un rostro muy concreto, pero lo que queríamos nosotros es empezar el camino con aquello que podemos compartir con los que no creen. Hablarle a aquel que es escéptico sobre estas cosas que también, ¿no? ¿No te hace esto a vos levantar todos los días, aunque seas escéptico, una persona totalmente escéptica se dejaría morir de inanición, no saldría todos los días a lucharla por él y por su familia, por sus seres queridos. Hay algo en él que lo hace apuntar más allá de la muerte. Por eso mostraba primero este camino inicial antes de hablar de lo que significa Jesucristo para nosotros como aquel que nos redime de la muerte. ¿Se entiende esto, Dante? Sí, sí, claro, claro, también. Disculpa. No, todo lo contrario, Dante. Estas aclaraciones sirven para tratar de clarificar mejor lo que estamos compartiendo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Gracias. Entonces, cuando hablamos entonces sí de la victoria de Cristo ante la muerte, estamos diciendo algunas cosas fundamentales. Primero, que Cristo no minimizó la muerte. ¿Mm? No dijo, bueno, hay como una especie de alternativa donde la muerte es más las religiones budistas o hinduistas. Es decir, tener como que el mundo es una ilusión, la muerte es una ilusión y minimizarlo, decir la realidad está en otro lado. Después vamos a volver sobre esto. Pero Cristo no minimizó la muerte, es más, le pidió al Padre, en el Huerto de los Olivos, por ejemplo, les pidió que pase de él este cáliz. O sea, él como hombre vivió lo que es verdaderamente la muerte como un desgarrón y como algo que nadie quiere. ¿Mm? O sea, no la minimizó para nada. Tampoco afirmó que hubiese que resignarse ante la muerte como si fuera una especie de condena divina. Bueno, eso es lo que nos tocó, resignémonos. No, tampoco habló así de la muerte, para nada. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Su sacrificio en la cruz no resolvió el problema. Es decir, el mal, como tal, sigue vigente. En nuestro mundo peregrino no hace falta que yo demuestre nada, lo sabemos todos esto, que el mal sigue vigente después de la Pascua, pero se le ha dado otro significado. Cristo le dio otro significado en la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que después ¿cuál es la respuesta que trae Cristo a la muerte? No es una respuesta filosófica, no es un discurso donde nos explica por qué la muerte. No, su respuesta es un acto de amor, que es la cruz. Entonces, con ese acto de amor, que es la verdadera respuesta, no un discurso, sino la verdadera respuesta de Cristo al misterio del mal, de la muerte, del sufrimiento, de la injusticia, nos muestra que su gesto de amor
tiene más poder que la muerte. Ese gesto de amor que tiene Cristo en la cruz es más poderoso que la muerte. De manera que la muerte no queda borrada, no queda anulada. Seguimos muriendo, por supuesto. Pero hay un misterio que se ubica como última palabra. Ya la muerte no es la última palabra. La última palabra es este misterio de amor redentor de Cristo en la cruz. Esa es la última respuesta del cristiano. La muerte no es una ilusión, sigue existiendo. Pero si nos asociamos a ese amor redentor de Cristo y pasamos por la cruz para resucitar también nosotros, podemos asociarnos a ese amor que tiene más poder que la muerte y transformar esa realidad de muerte y de mal en Pascua. ¿Se entiende esto? Bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? Tenemos la capacidad de redimir por justamente participando de la gracia de Cristo, y el mal no es la última palabra, sino la anteúltima en todo caso. ¿Se entiende esto? ¿Algún comentario respecto de esto? ¿Se comprende en ese sentido por qué estamos diciendo que no tenemos tiempo para entrar en mayores disquisiciones, pero la reflexión filosófica, como mostré muy brevemente, puede acercarnos sin duda a que el hombre, a que la persona, el hombre, la mujer con la cual hablemos y que no tiene fe, se abra a la posibilidad de recibir la fe de Cristo, ¿m? Mostrándole tal vez que esa persona tiene un principio espiritual, que aspira a una grandeza que la muerte no puede acallar, etc. Pero esta es la respuesta de Cristo. Todo eso son como, si quieren, preparativos, razones que le podemos dar para que, gracia mediante, abra su corazón a la respuesta cristiana. Pero el deseo de grandeza, la inmortalidad, no son esas las respuestas, la respuesta cristiana. Esos son preparativos. La respuesta es esta, es la cruz y la Pascua. Este es el corazón de la respuesta cristiana, no otra cosa. Una pregunta, Claudio. Sí, por supuesto. Ahí en el Power aparece el mal, y vos también lo mencionaste varias veces, el mal. O sea, estamos asociando el mal con la muerte y al bien con la vida. Esa sería... Sí, no, gracias por la porque pregunta. respecto a la muerte podemos tener, viste, bueno, hay cientos de definiciones, podemos encontrar de lo que es la muerte, podemos encontrar, nosotros hablamos, inclusive hay un documento, no sé, Fides y Ratio, Fe y Razón, podemos Juan encontrar Pablo una II. definición desde el punto de vista de la razón, o sea, un punto de vista científico, lo que es la muerte, o lo que es la muerte desde el punto de vista de la fe para nosotros, en la cual, a pesar de la muerte, ¿no es cierto? Cristo nos dice, yo soy el camino, la verdad, soy la vida, y entender precisamente esa muerte como un paso, como una transición a algo superior, que es precisamente al encuentro, de ir al reino, al encuentro de nuestro Señor, ¿no? Y la definición científica de que es la muerte, la muerte es ausencia de vida, punto. Y ahí se quedó el científico. Y tenemos el Claro. poeta también como Dolina, que por supuesto no es católico, no es religioso, está jugando, dice, con la mejor carta, porque la más segura de todas, que es la muerte. O sea, prácticamente la muerte es implacable, la muerte es ineludible para cualquiera. Entonces es la carta más fuerte que está jugando. O si no también, como nos dice Borges, también habla de la muerte, tampoco religioso, habla de la muerte como una casualidad. Por ejemplo, en esa
poesía de Jacinto Chiclana hablan, ¿no es cierto?, de esa muerte casual, o sea, esa casualidad en que ese duelo es la de muerte. puñales, sí. O sea, hay muchas definiciones, o también Almafuerte que nos dice, todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte, lo cual creo que lleva implícito en Que la ese muerte es lo instante en que está expirando la persona, ese claro. instante de arrepentimiento, precisamente le abre el camino hacia las puertas del reino, a pesar de toda la falta, de todo lo que pueda haber hecho en su vida, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de lo que es Sí, te el tema contesto esto. La de la muerte. muerte, como tal, es un mal en el sentido que experimentarla como un desgarrón. ¿A qué estaba llamado Adán, los primeros padres, antes de darle la espalda a Dios? A que el fin de su vida biológica lo pasara como un paso natural. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista biológico, si no hablamos de enfermedad, que es otra cosa, si no hablamos de catástrofe, que es otra cosa, que también es Sí, mal. ¿Mm? Mal, como vos bien apuntás, es todo lo que es ausencia de bien. Es como un agujero donde tendría que haber bien. Hablar de la muerte como mal es hablar de la muerte en el sentido de la angustia y el desgarrón que nos provoca creer que es la última instancia y creer que nada hay después de la vida. Eso está asociado al pecado, está asociado a haberle dado la espalda a Dios, y como le damos la espalda a Dios, no podemos anticipar a Dios en nuestra vida, como bien decían antes, y entonces la muerte es el gran abismo, la gran angustia, el gran mal. Cristo lo sufrió compartiendo nuestra naturaleza humana en el huerto de los olivos y en la cruz. En ese sentido, la muerte es un gran mal, porque por el pecado del hombre lo vivimos como un gran salto al vacío. Si no, lo que le pasó a María, por ejemplo, María al no pecar, el fin de sus días fue un paso eh, natural, si puede hablarse la palabra natural, a la plenitud con Dios. María no sufrió la muerte como un desgarrón, sino como un paso a la plenitud, porque María, al ser perfectamente santa, anticipó en su vida esa gracia al ser la madre de Dios y al estar en perfecta comunión con su Hijo. De manera que la muerte es un mal en tanto y un cuanto aparezca como uno de las aristas del pecado. Es ausencia de Dios, es desgarrón, es oscuridad, es angustia. Eso es lo que nos hace la consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Si quieren como antítesis, María, que no le dio la espalda a Dios, no vivió la muerte como un mal. Se discute todavía la tradición occidental y oriental. La tradición oriental habla de la fiesta de la dormición de María para no hablar de la muerte. Son discusiones teológicas, no importa. Lo importante es decir que al final de su vida natural, de su vida biológica en la tierra, María accedió, sin pasar por ningún purgatorio ni ninguna angustia anterior, a la plenitud con Dios. Es decir, María vivió la muerte no como un mal, sino como un paso hacia Dios. ¿Por qué entonces la muerte es un mal? Justamente por la presencia del pecado que hace que no veamos a ese Dios al cual tenemos que acceder. ¿Se entiende esto lo que estoy sí, diciendo, Ramón? no, se entiende. Ahora, ¿por qué? Porque verdaderamente podemos decir que Cristo murió, porque inclusive nuestra profesión de fe, nosotros no hablamos, no decimos que Cristo murió, no, decimos que padeció ¿Cómo? Decimos y que él murió. descendió a ¿Por los qué no? infiernos. O sea, Bueno, padeció. Pero no decimos los que murió. infiernos Lo mismo que la es... Virgen María tampoco murió. No, Digamos, no. de que Pero está la no decimos, famosa lo dormición de decimos del María. credo. No, sí, sí. En el credo decimos, padeció, fue sepultado, ¿no? No se sepulta a un vivo. Exacto, sí, Y sí, sí. el descender a los infiernos significa descendió al Sheol, no es el infierno cristiano, sino el lugar
que los israelitas creían que iban los muertos en ausencia de oscuridad. Es decir, al decir descendió a los infiernos, estamos diciendo murió. Pero estamos diciendo murió en el sentido más trascendente. Descendió al Sheol para redimir a aquellos que estaban en el Sheol esperando la redención, pero descendió al reino de los muertos, digamos, y fue sepultado y resucitó. Y de hecho Tampoco decimos, fue puede... crucificado, muerto y sepultado. Claro, sí, sí. Sí, Digo, Sí, sí, que creo sí. que No se fue usa el verbo crucificado, murió, pero muerto y fue... sepultado. Sí, sí, sí. Muerto y sepultado y además descendió a los infiernos. Infiernos que es en clave paso, judía, y ese es el paso sentido, el previo a la Sheol, redención, por supuesto, sí, sí. por supuesto, para traer a esos muertos a la redención. Descendió al reino de los muertos y después resucitó. ¿Quién puede resucitar si no murió primero? Es decir, Sí, está sí, muy sí. claro. ¿Pero qué significa que Cristo murió? Significa que experimentó en su naturaleza humana todas las consecuencias de la muerte, incluso la ausencia de Dios, porque dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué quiere decir eso? Que como verdaderamente él era plenamente hombre, experimentó sin ser él culpable, sin haber pecado, experimentó todas las consecuencias del pecado. Y la más terrible de todas es la ausencia de Dios. Por eso él, antes de morir, dice, ¿por qué me abandonaste? Porque él en Sí, su sí. naturaleza humana estaba experimentando eso, lo que era una vida de espaldas a Dios. De Sí, modo que digo que se puede afirmar verdaderamente que Dios Hijo murió, como decimos que Dios nace en los villancicos, decimos Dios muere, Dios Hijo, si quieren más claramente, teológicamente, Dios Hijo muere en la cruz en su naturaleza humana, Dios Hijo nace desde el vientre de María en su naturaleza humana. ¿Mm? sí, Y, sí. o sea, lo Inclusive podemos decir propiamente. Dios Hijo Cristo lo muere, trata a Pedro, ¿no es cierto? Lo trata de Satanás cuando le dice, ¿quién dicen que yo soy? Lo trata de Sí, Satanás porque Pedro no podría entender de que precisamente él fuera exactamente. a padecer y sufrir todo lo que decía que tenía que padecer, ¿no? Sí, sí, Por eso en vida nadie entendió qué tipo de mesianismo iba a él a traer, que ese mesianismo era imagen del siervo sufriente de Yahvé que tenía que padecer, y eso a los judíos, que la mayoría esperaban un Mesías glorioso que los liberara de Israel, no les cabía. Sí, sí, sin duda, Ramón. Dante quería decir algo. sí. Entonces, se puede decir que en la muerte de Jesús, de María y de los santos no hay el mal, no existe el mal. Vamos por partes. Nunca la iglesia dijo que María murió. Es un tema en este sentido. Cristo tuvo que asumir la naturaleza humana hasta el fondo y tuvo que padecer lo que son las consecuencias del pecado original y tuvo que padecer el mal que significa la muerte. María no. María no, en su papel no es, ella no es redentora. Cristo es el único redentor. Y como redentor tuvo que asumir todas esas realidades humanas, incluso el pecado, sin ser el pecador. María no es redentora. De manera que ella no asumió las consecuencias del pecado original, como si Cristo tuvo que asumirlo para redimirnos. Entonces, para María, Dios no fue, perdón, la muerte no fue un mal, porque ella, sin haber pecado, en la Asunción lo que justamente celebramos es que fue un paso hacia el cielo. Y respecto de los santos, no sabemos, hay santos que pueden haber pasado por el purgatorio, no sabemos eso, la iglesia nunca se definió al respecto. Sí, lo que dice es que ahora están gozando de la presencia de Dios, por eso son canonizados. Ahora, si algún santo pasó por el purgatorio y todo lo que eso significa, que tiene que ver con pecados personales, la iglesia nunca lo definió. Ahora es interesante ver esto, ¿no? Que María no sufrió la muerte como un mal, pero que Cristo sí. ¿Pero por qué Cristo sí? Porque nos tenía que redimir y tenía que asumir la muerte como un mal para redimir esa muerte. Es por su papel de redentor. ¿Se entiende esto? Sí, sí, gracias. Bueno.
Ramón, ¿vos querías agregar algo? No, 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 no. Siempre, por supuesto, muy clarito todo lo que decís, Claudio, pero siempre, claro, decir, bueno, pucha, ¿cómo puede ser que el Hijo de Dios haya muerto, ¿no? Pero bueno, como decís también, ¿viste? Sí, Bueno, es el ¿por qué me escándalo has y la locura de abandonado? la cual ¿No? habla. Y Sí, sí. bueno, Inclusive pero lo está de bien que nos María, escandalicemos, porque es el misterio central de la fe. hay una línea de la iglesia que habla de la corredención de María y hay otra línea Sí. que la niega. O sea, hay una Sí, no versiones estuvo, encontradas no como es que un título María aceptado. no es corredentora, no es corredentora en nuestra iglesia. Inclusive a su No, muerte es siempre ascensión de María, o también se habla de la dormición de María, o sea que María justamente se es lo durmió que decía, directamente. que los orientales hablan de dormición porque dicen que María no murió. Los Exacto. occidentales hablan de la muerte, pero Pío XII, cuando en 1950 definió el dogma, dijo textualmente que finalizados sus días temporales, sin hablar de si murió o no. A propósito lo dijo para no tener que tomar partido por una u otra visión teológica que no son en absoluto contradictorias, sino que son las dos coherentes con la fe, no, no, son cuestiones teológicas. Pero justamente por eso, si ustedes ven en la encíclica donde Pío XII define en 1950 el dogma de la Asunción, van a ver que no habla ni de dormición ni de muerte. Dice finalizado su tránsito por la tierra o algo parecido, sin referirse a si murió o no. Por eso no abrió juicio respecto de eso. Es un tema, si quieren, que no es central en la fe, sino que es opinable. Pero lo que no es opinable es que en el misterio justamente tampoco el título de corredentora llegó a, a hacer tradición en la iglesia como para que los documentos oficiales mencionaran esa corredención. Pero sí, Cristo como único redentor entre Dios y los hombres, ¿no? El único redentor del hombre, sí tuvo que asumir el mal, sí tuvo que asumir el mal y sí tuvo que vivir la muerte como un mal sin ser él responsable. ¿Por qué? Y porque tenía que redimir desde dentro la condición humana, y por eso en su misterio asume esa condición desesperante que es vivir de espaldas a Dios, y por supuesto que eso es un mal. Sí, Cristo, siendo él plenamente feliz como hijo en el seno del Padre, en ese perfecto movimiento de amor entre las tres personas, descendió lo que dice el himno de los filipenses. Si recuerdan la carta a los filipenses, no tomó su condición divina como algo que tenía que guardar celosamente, sino que se encarnó, se abajó, habla de la kenosis, el abajamiento, tomó carne humana y muerte de cruz, dice. Y muerte de cruz, lo dice muy claro San Pablo. Es decir, él mismo siendo inocente, en el misterio, que está muy bien que nos escandalicemos y que no lo entendamos porque es el centro del escándalo cristiano, que no tiene ninguna otra religión y que no podemos diluir. Ese escándalo de un Dios que viene, se encarna, se deja matar y que asume todo lo humano, Dios Hijo asume todo lo humano, siendo Él perfectamente feliz en el seno del Padre, asume todo lo humano para redimirnos desde dentro. Ese misterio no se lo puede diluir. Ese misterio no se lo puede diluir y es lo original y específico y revolucionario de la fe cristiana. Y está muy bien que lo sigamos considerando algo desconcertante, porque ese es el centro de la fe. ¿Se entiende esto? Bien. Seguimos si les parece. Les agradezco de todas maneras, me parece muy rico esto que está surgiendo. Los invito a seguir interviniendo porque me parece que está saliendo algo rico por la intervención de ustedes también, ¿no? Entonces, como decíamos, ese poder transformador que tiene la Pascua, ¿m? Que deja de ser
la muerte un paso hacia el abismo, como lo experimentamos por nuestro propio pecado, para transformarse en un paso a la vida plena de Dios. La Pascua es paso, paso a la vida plena de Dios, ¿no es cierto? Bien, tenemos todavía tiempo. Hasta aquí el tema de la muerte. ¿Algún otro comentario? Este es el momento por donde tenemos que pasar todos la muerte. Ahora hay una realidad que a veces se confunde, a veces se muestra como una especie de infierno con menor calor, o una antesala, o se lo confunde con el limbo. Hay muchas caricaturas y muchas confusiones respecto al tema del purgatorio, que sigue siendo y siempre lo fue un dogma de la Iglesia, no seamos claros en esto. Por eso la Iglesia siempre, por ejemplo, en su liturgia, desde el comienzo, siempre pidió por las almas del purgatorio. Es una práctica no solamente de la piedad personal, sino de la liturgia, pedir por las almas del purgatorio en las peticiones. Es decir, está clara la conciencia que tiene la Iglesia de la existencia de esta realidad que vamos a tratar ahora de explicar. ¿Mm? Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué el purgatorio que no es algo que acepten incluso nuestros hermanos separados? Es decir, el purgatorio es algo que continuamente están los protestantes reclamándole a los católicos que no hay bases para, bueno, es un tema que da para discusión, pero hay sólidas bases escriturísticas para eso, pero vamos por partes. Esto es algo patrimonio de la fe católica y también de la fe ortodoxa, ¿no? Que no se diferencia de la fe católica más que lo de la comunión con el Papa, ¿no? Los ortodoxos. Entonces decimos que, para presentar el purgatorio, decimos que es la manifestación de un Dios que no excluye. ¿Por qué decimos esto? Es medio raro, ¿no? Presentarlo así. Vamos primero a lo que dice Jesús, ¿no? Vamos a los evangelios y ver qué dice Jesús que nos resulta llamativo, si quieren, ¿no? Por ejemplo, en la parábola, cuando se acuerdan, cuando llama Jesús a todos los invitados invita, mejor dicho, a todos los que quedaron sin invitar por los caminos porque se excusaron todos los invitados al banquete, ¿se acuerdan de esa parábola? Y el Señor dice, no, llamen a todos los que queden en los cruces de los caminos, vengan a hacerlos participar de la fiesta. Bueno, esta parábola termina con algo muy raro que dice, hay un traje de fiesta que no tenía un invitado, ¿no? También habla de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, es decir, claramente en estos dos pasajes y en otros muchos, advierte que tenemos que estar preparados para entrar en el reino. Claramente, si solamente tomáramos estos dos, aunque hay otros pasajes que hablan de esto, diríamos, bueno, sin duda Jesús nos dice que tenemos que estar preparados para estar cara a cara con Dios. No cualquiera, no de cualquier manera podemos estar cara a cara con Dios cuando nos muramos. Entonces la gran pregunta es, necesitamos una total conversión de nuestro corazón, necesitamos una total santidad, si no, no vamos a poder disfrutar de esa presencia divina. Es decir, tenemos que ser puros, 100% ganados por la gracia, si no nos quedamos como como las vírgenes necias o como el invitado que no tenía traje de fiesta, en llantos y rechinar de dientes. ¿Están así? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Pero entonces, si fuera esa la exigencia, ¿quién podría entrar? ¿Quién podría alcanzar la salvación si todos tenemos lugares oscuros en nuestro corazón? Incluso los más santos. Si uno lee las historias de los santos, todos tienen sus momentos y sus lugares oscuros. Entonces, ¿qué nos queda para nosotros?
que somos pecadores, que nos arrepentimos, que recurrimos a la oración, al sacramento de la confesión. Todos tenemos nuestras zonas donde no entró la gracia, ¿no? Y entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo podemos entender tanto esta exigencia que es clara, como el hecho de que nosotros no estamos ganados plenamente por la gracia en el momento, a menos que sea verdaderamente una, una, un don de Dios, ¿no? Que nos confesemos, que hayamos purgado todas nuestras faltas y inmediatamente ahí nos sobrevenga la muerte. Puede ser, por supuesto. Pero es también posible que no pase eso. O sea que si bien morimos queriendo entrar al reino y estando en gracia, no todos nuestros rincones del alma están iluminados por esa gracia. Entonces, ¿cómo es esa respuesta? ¿Qué es lo que podemos afirmar respecto de esto? Fíjense esto. No es cierto que el pecado de Judas fue peor que el pecado de Pedro. Los dos traicionaron a Jesús, y de una manera muy fea, ¿eh? No estamos acá, fíjense, si ustedes leen bien, y supongo que lo han hecho varias veces, estas secuencias donde tanto Pedro como Judas niegan a Jesús, dice, bueno, uno fue el primer papa de la iglesia y el otro terminó suicidándose. No se trata de que el pecado de uno fue menor que otro y por eso uno zafó y el otro no. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que mientras Judas quedó atrapado por su culpa, Pedro tuvo la valentía de arrepentirse. En eso consistió la clave de por qué Pedro fue el discípulo preferido de Jesús, en el sentido de que en él es la piedra en la que edificaría su iglesia. Es decir, esta es la gran diferencia, el arrepentimiento. Y esto también se ve en la parábola del publicano y del fariseo, ¿se acuerdan? El fariseo que dice, te doy gracias porque no soy como este pobre infeliz, lo digo de otra manera, que está aquí y yo soy virtuoso, yo pago toda pago el diezmo, rezo, hago todos los deberes que manda la ley, y por eso te doy gracias, Señor, porque yo soy virtuoso y no como este pobre infeliz que ni siquiera puede levantar la vista. Y ese pobre infeliz lo que estaba haciendo es arrepintiéndose de sus pecados. Y Jesús lo dice claramente, es ese pobre infeliz el que volvió en gracia de Dios, no el fariseo que cumplió con todo. De manera que aquí el tema de la conversión es fundamental, es fundamental. Así pues, ¿m? Esta es la diferencia, que la perfección evangélica, ese ideal que propone Jesús, no debe entenderse como un estado de perfecta virtud o perfecta pureza, como si fuéramos fariseos que le damos gracias a Dios porque somos inmaculados. Fíjense esto, ¿no? María, que fue un modelo de perfecta virtud porque nunca pecó, ¿no? A diferencia de los fariseos, fue un modelo de humildad. De ninguna manera a María se le subieron los humos como al fariseo. Ella siempre fue un modelo de humildad, de escucha, de seguimiento de la palabra de Dios y de su Hijo. De manera que aquí estamos hablando de ese modelo, no de una perfecta pureza, sino de la capacidad de conversión, arrepentimiento, de humildad ante Dios. Lo cual nos lleva a nuestra siguiente reflexión, ¿no? Que es la siguiente. La esencia, entonces, del purgatorio es que, fíjense, al morir, si morimos verdaderamente queriendo estar en comunión con Dios y con los hermanos,
Es decir, no morimos en pecado mortal, sino morimos aceptando la gracia de Dios, queriendo estar con Él y con nuestros hermanos. Sin embargo, esas zonas oscuras, ¿m? Como bien dice Jesús, nos impiden que podamos comparecer ante Dios, porque ante Dios tenemos que ser plenamente puros. ¿Qué significa eso? Significa que ante Dios, que es pura bondad, puro bien, pura redención, si tenemos zonas que son oscuras, es como no tener la vista acostumbrada a la luz del sol. Nos encandilamos, nos enceguecemos por tanta luz. Si poco a poco en nuestra vida hubiésemos podido abrir despacito los ojos y acostumbrarnos a la luz del sol, esa luz no nos enceguecería, como nos enceguece, eventualmente nos enceguecería si, como de hecho seguramente pasa con muchos de nosotros, tenemos esas zonas oscuras y no abrimos suficientemente los ojos ante la gracia de Dios. Entonces tenemos ese momento de encandilamiento, de nos sentimos como enceguecidos y no es simplemente un proceso biológico, sino que sentimos arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que si hubiésemos abierto esos ojos más frecuentemente ante la gracia, no tendríamos que tener esta dilación y esperar a encontrarnos con nuestro ser amado, Dios. Nos daríamos cuenta que nuestros lastres nos apartan, nos dilatan, nos posponen el encuentro con nuestro amado. Y sufrimos un proceso de purificación donde esa gracia de Dios poco a poco nos va perfeccionando, nos va limpiando de todos esos rincones oscuros que tenemos. Pero mientras tanto, no somos capaces de ver plenamente a ese Dios que por múltiples pecados no pudimos anticipar en nuestra vida, que no es lo mismo, ya vamos a ver, que morir de espaldas a Dios, que sería la situación infernal, ya después lo vamos a ver. Nosotros morimos de cara a Dios, queriendo verdaderamente con nuestro corazón abrazarlo, abrazar a nuestros hermanos, pero tenemos estas miserias. El proceso de purificación, y por eso se llama purgatorio, por el cual Dios va ganando lentamente en un tiempo que no podemos medir, va ganando nuestro ser para que pueda ser plenamente digno de recibir esa gracia. Eso es el purgatorio. ¿Por qué la iglesia peregrina reza por las almas del purgatorio? Porque quiere estar presente, acompañando a esas almas que sufren el proceso de purificación, quieren estar acompañándolas y con una, una don sobrenatural de Dios, tal vez hasta acortar ese proceso de purificación, que es lo que decimos que le ganamos tiempo a esas almas para que accedan más rápidamente a Dios. Es decir, es la presencia de la iglesia peregrina acompañando a las almas del purgatorio. Almas que perciben nuestra presencia, nuestra compañía, nuestro acompañamiento y que tienen la plena certeza de poder acceder a Dios finalizado ese proceso de purificación. Esto es enseñanza de iglesia. No es que es un momento donde no sabemos si vamos a ir a uno u otro lado, no. Nosotros morimos de cara a Dios. Nosotros morimos queriendo estar con Dios. Y eso es lo que no se nos va a negar, esa posibilidad de estar con Dios. Pero tenemos que pasar por ese proceso de purificación para que podamos gozar de esa compañía y que no nos encandile. ¿Se entiende esto? Esto es lo fundamental, que seguramente es un poco lo que
Ahí está, hacemos una comparación. Antes de seguir con la comparación, ¿se entiende esto que dije del purgatorio? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, por eso el ladrón que se convierte al último minuto, justamente él dirá, voy estará conmigo en el reino del cielo. Ujú. Pero entonces, esto, hoy estarás conmigo, eh, va pasando por purgatorio, o sea, ¿es un ratito o es una cuestión de tiempo o es una cuestión de qué? Eh, no sabemos, suponemos que el ladrón fue ganado totalmente por la gracia de Cristo, pero no hay una definición. De todas maneras, no podemos medir el purgatorio con el tiempo humano. ¿Mm? Podemos suponer que este ladrón, al arrepentirse, fue ganado totalmente por la gracia y que va a pasar directamente a la presencia de Dios. No es nada definido porque nadie, en la iglesia nunca se dijo tal persona pasó por el purgatorio. Lo que hacemos es lo que hacemos. Lo que hace la iglesia es canonizar a los santos. Respecto del purgatorio y del infierno, no declara ninguna presencia. Más allá de las visiones que hayan tenido los santos, que no son dogma de fe, ¿no? Pero lo que sí tenemos que decir es que no podemos medirlos con los tiempos cronológicos. Es un proceso. Los procesos tienen un antes y un después, pero no nos sirven los relojes, nuestros relojes, porque es una cualidad de tiempo inimaginable para nosotros. Para ser seres humanos vamos a tener que tener un cierto tiempo, un cierto antes y después, porque solo Dios es eterno. ¿Qué significa ser eterno? No significa estar al mismo tiempo, significa ser Señor de todos los instantes a la vez, de todos los tiempos, de todos los lugares. Eso es solamente Dios. Eso es ser eterno. Ser creador y Señor de todos los instantes posibles del universo. Nosotros no somos así para nada. Nosotros tenemos una temporalidad, no podemos pensarnos sin esa temporalidad. ¿Cómo será para amar? Nosotros necesitamos un cierto tiempo porque vamos a necesitar una sucesión, dar y recibir, pero no sabemos más que eso. No sabemos cómo va a ser eso. Sin duda va a haber un proceso en el purgatorio, va a haber un dinamismo en el cielo, pero no lo podemos imaginar. Lo que sí sabemos es que no podemos aplicar para eso los relojes de nuestra vida cotidiana. No sirven, porque es una realidad inimaginable. Lo que sabemos lo sabemos por revelación, no porque nosotros lo hayamos, digamos, deducido, no sé si lo hayamos elucubrado con nuestra sabiduría humana. ¿Mm? No sé si estoy explicando con eso tu pregunta. Es Sí, decir, Sí, sí, Claudio, ¿sí? Ramón está hablando. Sí. No, simplemente cuando hablas de lo temporal, exactamente estamos hablando en los tiempos de Dios, decimos que un simple parpadeo de Dios pueden ser miles o pueden ser millones de años. Así que un paso por el purgatorio que puede ser infinito, infinito va a ser también una vez que pasemos el purgatorio, estar en presencia del Señor. Así que la temporalidad es un juego bastante, digamos, abierto, digamos, para hacerlo. Y en cuanto hay puntos que actúan como disparadores, ¿no? Esto es lo que dije de Claudio, ojo, no es que no crean la muerte de Cristo, por favor, simplemente un disparador para una explicación. Lo mismo que dijo Dante, creo que Dante, sobre bueno, quien murió al lado de Cristo, quien le dijo, vos verdaderamente creo que sos el Redentor, creo en vos, y le dijo, hoy vas a estar a mi lado. Entonces, Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces, exactamente, y hay algunos escritos que dicen que fue el primer santo. Dice que ese fue el primer santo, que fue precisamente con el Señor al lado de Dios, en ¿no? realidad, el primero podemos Y, decir que fue Juan el Bautista, ¿no? sí, por supuesto, Que sí. murió Y, mártir dando testimonio de Cristo, ¿no? sí.
pero bueno, pero sí, sin duda fue uno de los primeros, porque al decirle a Dios eso, acuérdate, o sea, reprendiendo al otro ladrón que lo insultaba y diciéndole, Sí, acuérdate sí, de mí, estaba expresando su arrepentimiento, porque él sí, mismo sí, decía, nosotros no los merecemos, pero él no se lo merece. Estaba expresando su arrepentimiento. sí, O sea, la condición perfecta, si podemos usar la palabra perfecta para los seres humanos, para recibir la gracia redentora. sí, 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 Entonces, ese ladrón estaba en perfecta predisposición para entrar al cielo, pero no exacto. podemos, ya con esto tenemos que andar a tientas porque solo Dios sabe cuáles son los tiempos y los procesos. Lo que sí sabemos es que es una promesa formal de Cristo el que iba a estar junto con él en el cielo, así que sin duda es santo. Es como dije por ahí en un momento, ¿no? Los incurables que tienen esa cura 5 segundos antes de su muerte. Y con respecto a lo que nos diste para leer hoy, del encuentro, bueno, lo titulaste, bueno, es una de las virtudes teologales, ¿no? Lo titulaste como esperanza. Y precisamente en la Divina Comedia de Dante, que Dante Abandone. recorre, por supuesto, los tres estamentos, purgatorio, infierno, cielo, y nombra la entrada al infierno, que hay una gran Ah, portada y un cartel que terrible. dice arriba, en la entrada del infierno, lo que aquí entráis, abandonad por siempre toda esperanza. O sea, prácticamente una de las virtudes teologales. Sí, sí. Eso nomás, Sí, Claudio. sí, sí, sí. Es una frase muy fuerte. Cuando ahora hablemos, no sé si vamos a tener tiempo, pero vamos despacito. Pero sin duda, ahora vamos a hablar sobre eso. Sí, sí. Gracias por el aporte, Eduardo. Perdón, Ramón. Es interesante, creo, antes de pasar al tema del infierno, comparar. Lo hace muy bien un documento creo que es de la Comisión Teológica Internacional. Si necesitan documentos, referencias, ustedes escríbanme por WhatsApp, porque yo tengo varias cosas que les puedo pasar por PDF. Ustedes consúltenme, estoy a disposición de ustedes para eso, ¿eh? Por favor, no lo duden. Pero es interesante para digamos, eh, este, eh, dejar atrás cualquier duda o cualquier caricatura o confusión que pueda haber al respecto, comparar el infierno con el purgatorio para mostrar que no tienen nada, nada que ver uno con otro. Este, bueno, acabamos de decir el purgatorio, que es un sufrimiento purificante, el centro es el amor, es decir, el centro es el amor, porque yo ardo de deseos de estar con Dios, es un amor imperfecto, pero ardo de deseos de estar con Dios, y además es transitorio, porque tengo la certeza de que después voy a estar con Dios. En cambio, el infierno no es un sufrimiento purificante, es una eterna autotortura. Ya vamos a hablar ahora cuando hablemos del infierno de esto. El centro, así como el centro del purgatorio es el amor, imperfecto, en estado de purificación, pero es el amor, porque si no fuera el amor no podríamos entrar al cielo, el centro de el infierno es el odio, pero el odio nuestro, no el odio de Dios, ¿eh? Estoy hablando de nuestro corazón, de nuestra alma. Es una autotortura, el centro es el odio, nuestro odio hacia el hermano y hacia Dios, y hacia nosotros mismos también, y permanente, no transitorio como el infierno, como el purgatorio, porque no dejará de odiar a aquel que eventualmente esté en el infierno. No deja de odiar. Y como yo mencionaba en este documento, después si quieren pídame la referencia, no tiene nada que ver, decía, un estado, decía el purgatorio, cuyo centro es el amor, con otro estado, el infierno, cuyo centro es el odio. Así que dejemos de ver el purgatorio como, bueno, pusieron un poquito más bajo el calefón, las llamas son un poquito menores. No, 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 no tiene nada que ver uno con otro. Son dos estados diferentes, como diferente es el amor del odio, ¿no? Esto ahora vamos a desarrollarlo con el infierno,
pero se entiende este contraste claro que nos permite decir, olvidémonos de compararlo como si fueran diferentes grados. No, no es así. ¿Mm? Bien. En cambio, el infierno verdaderamente es un rechazo del amor divino. Y ahora vamos a entrar en este tema de a poquito. ¿Mm? Creo que es uno de los temas más controvertidos, tal vez, incluso eh, objeto de burlas para los no creyentes, ¿no? Como que si fuera algo supersticioso que a ver cuándo abandonamos y nos, digamos, alcanzamos la mayoría de edad, se podría decir. Y las imágenes deformadas lo hacen referencia, ¿no? Es un lugar subterráneo con diablos, tridente, fuego, caldera. ¿Cuántas veces vimos caricaturas de eso, ¿no? Y también tenemos que hacer un mea culpa, porque muchas veces en los sermones hubo mucho más lugar en descripciones morbosas de lo que era el infierno que al anuncio gozoso del Evangelio. ¿Cuántos predicadores gastaban saliva en hablar sobre lo terrible que era el infierno, en lugar de, sin olvidarse de eso, poner el centro de su de predicación en la buena nueva, en el mensaje del Evangelio? ¿Mm? De manera que esas descripciones morbosas, infantiles, hoy en día a las personas, digamos, al común de la gente les resulta, y con toda razón, burdas, inaceptables, infantiles, y tienen razón, lo cual no significa rechazar el dogma del infierno, lo cual significa purificar ese dogma de todas las caricaturas que hemos tejido nosotros al respecto. Entonces, como decíamos, el centro del Evangelio no es cielo o infierno. El centro del Evangelio es la buena nueva. La misma palabra lo dice. No es que Cristo predicó el cielo y el infierno como dos posibilidades equivalentes. No, no, el centro de su predicación fue el Evangelio. Sí, Alejandro, ¿querías decir algo? No, tengo el micrófono abierto y justo estaba hablando Ah, acá. no, está Pero bien. después estoy guardando dos preguntas respecto al Sí. purgatorio y al infierno. Ah, no, si Pero es de respecto al purgatorio, decilo ahora. Ya lo pasamos. no, en realidad estaba pensando, que en realidad lo he pensado algunas veces, es si el purgatorio no es una excusa para nosotros para no ser plenamente santos en esta vida, ¿no? Porque es como que uno se tira a chanta y dice, bueno, en vez de hacer las cosas al 100%, lo voy a hacer ahí al 60, 70, y el resto eh, lo termino de pagar ahí en el purgatorio, ¿no? Me da la sensación a veces como que podemos usar como una excusa al purgatorio para no ser plenamente santos acá en la tierra. Lo que pasa es que si empezamos con esas excusas, puede ser que lo que querramos en el fondo es la autotortura del infierno, ojo. Porque si empezamos a jugar de esa manera con nuestra gracia y con Dios, hay que ver si en el fondo queremos verdaderamente ese reino de gratuidad y ese reino de amor. O si en el fondo lo que queremos es hacer jueguitos con nosotros mismos y con nuestra propia omnipotencia, ¿no? Que es el camino que conduce al infierno. Entonces, no sé, tal vez Sí, jugando a lo he eso. escuchado, en algunos lugares, en algunas comunidades, donde, bueno, una vez una persona dice, porque bueno, yo siempre insisto en esto de que necesitamos adquirir conocimientos de todas estas cuestiones, o sea que la fe está bien, pero también necesitamos tener una fe fundamentada, por ejemplo, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la tradición de la iglesia, de los dogmas. Y entonces alguien me dice, no, pero si yo sé que si yo conozco más, es que Dios me va a exigir más a mí. Yo, o sea, como que estoy bien con lo que estoy dando, digamos, ¿no? ¿Y qué En ese dice la sentido lo parábola de digo, los talentos? claro, El que entierra ese talento para que no produzca, a dónde lo manda Jesús? claro, 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 Chao. Y eso no significa, fíjate que el que produjo apenas uno más lo admite, no es tal cual. que mide la cantidad.
pero el que entierra el talento, chao, ¿eh? Entonces, aquel que dice, sí, y lo dice claramente Jesús, al que más se le da, más se le va a exigir. Sí, pero ojo que eso que se te da, y supongo que vos lo compartirás, eso que se te da, si lo escondés, para no que lo estás produzca, claro. fructificando y no sos digno del reino. Yo lo digo siempre en nuestras comunidades acá, porque, bueno, había una vez un sacerdote que decía, ¿no? ¿Quién se va a sentar mañana en tu asiento cuando vos no estés, ¿no? Y a muchos de nosotros nos pasa que no llevamos a nuestros hijos, no llevamos nuestros nietos a la iglesia, y entonces uno dice, ¿realmente vos creés en esto, ¿no? En el purgatorio, en el paraíso, en la resurrección final, porque si, no, si lo crees realmente, ¿por qué no estás haciendo cosas para salvar también a tus, digamos, a tu descendencia o a las personas que, de tu círculo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, muchas veces tal vez nos quedamos y decimos, bueno, está bien, sé que le estoy ahorrando en esto, pero bueno, tengo como eh, los recuperatorios de verano, ¿no? Como para, como para pasar de grado, como decíamos nosotros Que la antes, ¿no? cebás a marzo, pero no te bochan en una palabra. Claro, exacto, sí. Entonces, a veces me da esa sensación, no lo digo personalmente, pero como que en las comunidades, y puede llegar a pasar esto, ¿no? Decir, bueno, está bien, no voy a dar el 100%, y hasta incluso uno podría usar eso de la parábola, ¿no? Con que dé el 20% ya estoy, ¿no? Total, igual paso, ¿no? Pero lo cierto es Pero que muchas yo veces creo no que esta entendemos bien persona ese sentido, tal cual. lo que está haciendo es enterrando, no dando el Exacto, 20%. Porque el que claro, da el 20% se esfuerza y es hasta ahí donde le da el cuero. En claro, cambio, el que entierra el talento, lo que está haciendo es retaseando, como retasean esta tal cual. gente que vos decís. Es decir, no da el 20% por decir, bueno, con el 20 alcanza. No, yo traté de fructificar Es y todo lo que esto es lo que tengo, me dio claro, el cuero. claro. Como la viuda que dio poquito, pero era todo lo que tenía. Exactamente, que dio Tal- mucho más que esos fariseos que le claro. sobraban. Exactamente, como la viuda, que Sí, tenía apenas para comer, ¿sí? nosotros nos estamos preparando para el diaconado y bueno, y esa es una de las cuestiones que muchas veces yo me pregunto y digo, ¿cómo voy a hacer para poder hacer que mis hermanos vayan mejorando en esta forma de vivir la vida cristiana, ¿no? Y de hecho me autointerpelo también, cómo yo lograra descubrir cuál es lo máximo de mi potencial, cuál es lo máximo que yo tengo que entregar acá, y eventualmente algún día en mi futuro ministerio, ¿no? Está muy bien lo que decís, Alejandro, porque Dios nos soñó a cada uno con una estatura plena que rara vez, excepto por la gracia, una gracia especial, podemos conseguir en vida, ¿no? Y esa estatura plena es la que consiguieron los santos, ¿no? Y Dios nos soñó a cada uno de una manera única e irrepetible. Y cada uno tiene que descubrir cuál es esa imagen que Dios soñó para uno. Y en la medida que uno crezca en la dirección de esa imagen, que es una imagen natural y sobrenatural al mismo tiempo, es la vocación humana y la vocación sobrenatural, ¿no? Ese es el camino a la santidad Claro, y ese es el gran desafío, tal como vos decís. Y por eso es tan grave el pecado. El pecado no es grave porque uno simplemente está yendo contra algún mandamiento. El pecado, la gravedad del pecado, es que está, como hablábamos al principio, de que el mal es como un agujero que uno inserta, ¿no? En el ser. Estamos dejando con el pecado de crecer en la dirección en la cual Dios nos soñó. Esa es la gravedad del pecado. Más allá de que si yo pecado por omisión, pecado por comisión, ¿qué es lo grave? Estamos haciendo un gran agujero ahí donde Dios nos soñó santos. Entonces, primero tiene una dimensión personal, porque Dios te soñó a vos, me soñó a mí, lo soñó a Julio, a Ramón, ¿m? A Silvia, a Lorena, de una manera única e irrepetible. Cuando uno peca, hace como una especie de gran vacío y deja de crecer en esa estatura con la cual Dios nos soñó. Y nadie puede reemplazar eso en uno mismo, porque es una vocación irrepetible y única. Y por eso la gravedad del pecado.
Estamos ingresando a ese gran agujero donde tendría que haber habido crecimiento en la dirección en la que Dios nos soñó. Así que bueno, Gracias. no, por favor, no sé si quedó más o menos. Vamos a dejar acá porque, a ver cuánto falta. 5 minutos. Bueno, vamos a terminar esta pantallita y después para seguir reflexionando sobre esto, ¿no? Lo que estaba enfatizando acá es que, como digo, el centro del Evangelio es justamente eso, la buena nueva. Y claramente, acá están las citas, pues son citas importantes, me parece, para tener en cuenta, para leer y releer. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Los calvinistas en eso se diferencian nosotros porque creen que Dios predestina a algunos al infierno y otros al cielo. Claramente acá está diciendo que Dios quiere la salvación de todos. Todos son invitados al banquete. Y Él no discrimina a nadie, como dice la carta a los romanos, ¿no? O sea, claramente Dios quiere que todo el mundo se salve. Y además Jesús continuamente en las parábolas habla de la alegría de la reconciliación, ¿no? Acuérdense cómo, por ejemplo, cómo la alegría que tiene el padre cuando vuelve el hijo pródigo, esa alegría desbordante que tiene el padre. Es decir, Dios estalla de alegría, Jesús estalla de alegría en el cielo cuando nos convertimos y volvemos. Es decir, no quiere la condenación de nadie. Bueno, las bienaventuranzas, habla de un padre que recibe a los excluidos, la parábola de misericordia, ya mencioné una, pero podemos mencionar varias otras, por ejemplo, la de los viñadores de la primera y la última hora, también es una parábola de misericordia. Por eso, como decíamos antes, solo Jesús anunció la buena nueva, no predicó la condenación junto a la salvación. Entonces, ¿cómo debemos entender las parábolas donde claramente Jesús habla del infierno? Y esto no lo podemos ocultar, porque Jesús fue muy duro en esto. Jesús dijo ciertamente que había una eventualidad de que algunos fueran a la gehenna de fuego. Habló de eso, ¿no? La gehenna de fuego, que ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabras muy duras. Ahí entonces sí podemos dejar la charla para la próxima y retomar este tema, porque así no, ya nos pasamos un poco de la hora y podemos hacerlo con más tranquilidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta final para redondear esto? ¿Se entendió más o menos hasta acá? Por supuesto, esto del infierno queda con puntos suspensivos, pero lo que muestro, lo que quería enfatizar ahora es esto, ¿no? El gran deseo que tiene Dios de que todos acepten ese reino. Sí, Dante, adelante. Sí, sí, decime. Eh, Consulta, no sé si viste la película La cabaña basada en un hecho real, Sí, aunque se puede interpretarlo de muchas sí, formas, pero está basado en un hecho real. sí. ¿Se podría considerar así un purgatorio, o sea, como una forma de purificación en vida? Consulta. Son imágenes muy lindas que tiene la película, pero siempre son comparaciones. Primero, no es una purificación en vida el purgatorio, es una purificación después de la muerte. Eso es lo primero. La purificación en vida significa nuestro proceso de conversión y para eso tenemos el tiempo que Dios nos ha dado para caminar y purificarnos y arrepentirnos. Es decir, en el purgatorio ya se va a manifestar, o sea, en nuestra muerte se manifiesta, ya lo vamos a volver a ver, aquello que nosotros quisimos hacer de nosotros mismos con la gracia, de cara a la gracia, con Dios. Se van a caer las máscaras y va a revelarse nuestro mismo ser, aquello que quisimos ser. Ya estoy adelantando, pero no importa, después volvemos. Si queremos, si nuestro ser quiere estar con Dios o no quiere estar con Dios. Y eventualmente el proceso de purgatorio para prepararnos para estar con Dios. Pero el momento donde la muerte se revela quiénes somos.
ya no hay momento de arrepentimiento. A ver, hay una especie de remordimiento en el purgatorio en el sentido de tendríamos que haber sido más santos, pero en ese momento es un proceso de purificación de lo que ya somos. El tiempo de construir lo que somos para la eternidad es el tiempo de nuestra vida que nos concede Dios aquí. No hay un arrepentimiento ni decisión de dos caminos después de la muerte. Eso después vamos a volver. En ese sentido, el purgatorio no es en vida. Lo que sí es en vida es el proceso de conversión, que es otra cosa diferente. No sé Entonces, si, entonces la cabaña sería más bien, como decía, un proceso de conversión. claro, si Entendí bien. queremos, de todas maneras, es una película que tiene imágenes muy bonitas y podemos, cada uno no es un dogma de fe, sino podemos entenderlo de esa manera y podemos entenderlo de esa manera para nuestro provecho. Claro, sí, sí, sí. Sin duda, sí, sí, claro. No, No sé si bueno, Alejandro también quería decir algo no, o no, o me equivoco. Marcelo, sí, Marcelo. sí, perdóname que me metí en lo que dice Dante. En la parte de la cabaña hay una parte como ser humano, como hombre, donde nos peleamos con nosotros mismos cuando es lo injusto y a veces hasta nos peleamos con Dios, porque siempre está esa pelea donde en un momento lo pone a él como Dios para que decida. Sí, sí. Y es fuerte esa parte porque quedamos o no, somos racionales, a este lo voy a cogotar y en el medio de lo otro que se le pone, es como que las dos caras, ¿no? Sí, sí, por eso tampoco tenemos que decir, no es un catecismo esa película, tiene imágenes muy lindas que nos pueden inspirar, a eso me refiero, ¿no? No, no es lo mismo que ver el catecismo, no, no, pero cada uno puede inspirarle ciertas, ciertas reflexiones que pueden ayudarlo, ¿no? Lo mismo que la otra película, Total. ya que estamos hablando del tema, es Nefarius, no sé si la vieron la entrevista que hace ese psicólogo, ¿m? A alguien que dice ser el diablo. ¿O escucharon hablar de esa película alguno de ustedes? No, Repetilo, no. Claudio, por favor. Nefarius. Nefario. Nefarius. Es una clase de teología excelente. Si no escucharon hablar de esa película, se las recomiendo porque es excelente. Es, muestra verdaderamente cómo el demonio actúa de una manera insidiosa. Es muy recomendable. Nefarius. No sé, si no la encuentran, en todo caso después puedo ayudarles a ver si tengo por ahí el link, lo subo a Dropbox, pero es muy recomendable esa película. Está bueno. Nefarius. Googleenlo y van a ver que hay muy buenos comentarios de parte de gente de la iglesia, digamos. Es recomendable desde ese punto de vista. No así como otras películas de exorcismo que mandan fruta, digamos, por decirlo de manera llana y simple.